Idris Shah, como bien saben, es uno de los precursores indudables del sufismo en Occidente. Sus libros fueron bestseller en los 70 y los 80. Mucha gente que entró al sufismo entró a través en esa época de sus libros. Los cuentos sufis que ha compilado estuvieron en el tope de las listas de bestseller durante mucho tiempo. Fueron material de estudio y de consulta de muchas generaciones de buscadores New Age. Su figura y también la de su hermano Omar Ali ya pasaron a convertirse en maestros y guías de miles de personas en todo el mundo. Se adjudicaban ser parte de la Tarika de Naqshbandía, sin embargo defendían la idea de que podía existir un sufismo sin Islam, cosa que la mayoría de los musulmanes estamos en desacuerdo. Sin embargo, al cabo del tiempo, su figura y la de su familia quedaron teñidos de enigma y también de polémica. Despertaron sospechas sobre su origen, la validez de sus enseñanzas, y hasta quedó salpicado en eso su propio padre, Iqbal, que también estaba considerado un erudito y bueno, una persona de la alta alcurnia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Mark Sedgwick, que es un historiador británico del Islam, es un catedrático de estudios árabes e islámicos en una universidad llamada Aarhus en Dinamarca, donde está ahora él. Enseñó historia por primera vez en la American University del Cairo, Egipto, donde estableció unos pocos cursos del mundo sobre la historia del sionismo. Allí, los cursos del mundo árabe, ¿no? Sobre el sionismo. Sus libros fueron traducidos al francés, al alemán, al italiano, al español, al ruso, al rumano, al serbio, al portugués, al persa, al turco. Y fundamentalmente el libro de Sufismo en Occidente es realmente una Biblia para todos nosotros. Es una gran referencia, tiene muchísimo contenido. La verdad que se ha tomado en serio. Mark y yo lo conocía a través de ese libro. En el 2016 fundó la Red Europea para el Estudio del Islam y el Esoterismo y hoy, y por eso lo convocamos, acaba de publicar un estudio sobre la familia Shah titulado La tradición de Omar Ali Shah en América Latina. Es un capítulo de un libro más grande que tiene otros académicos convocados llamado El esoterismo occidental en Iberoamérica, entre los siglos XVI y XX. Es un capítulo que también lo vamos a dejar aquí en la descripción de este video para que lo puedan descargar, está disponible para que puedan ampliar todo lo que charlemos hoy aquí. Así que bienvenido, Mark, salam alaikum, gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias. ¿Qué es lo que se sabe, Mark, de los padres de Idris y Omar Ali Shah? Bueno, sabemos que Iqbal fue el hijo de un indio adinerado, un Ujú. indio de origen afgano, eso es importante, pero fue un origen lejano. Y pues Iqbal se fue a Edimburgo para estudiar medicina. Y aquí encontré a una joven mujer que se llamaba Elizabeth Mackenzie, bueno, Mackenzie Ujú. muy escocés, ¿no? Y se casaron y después Iqbal jamás ha terminado sus estudios de medicina. Ha trabajado de su periodismo, de unos bastantes libros y también de otras maneras de, de hacerse un poco dinero. Vemos una historia en ese sentido de Iqbal, que yo la cuento un poco en el libro de Rock and Roll Islam, que él vino a la Argentina, vino a Sudamérica, también estuvo en Montevideo, donde vino a hacer negocios de venta de carne halal, y parece que todo eso resultó mal, y se cuenta que también en ese viaje, que tú nos precisarás un poco qué fue, también vino su hijo Idris. ¿Esto es así? Es una buena historia de una manera, pero no de otra. Ah, Iqbal ha tenido el trabajo del Ministerio de la Alimentación británica para viajar a Sudamérica, ver si fue posible comprar carne halal. Y cuando llegué a Buenos Aires, se fue al embajador británico a presentarse como cargado de una misión confidencial y secreto, ¿no? Y después se fue a Argentina, a Uruguay, porque claro, hay carne en Uruguay, ¿no? Y se fue a la Universidad de Montevideo y se ha presentado como un académico de Oxford.
Y bueno, vivía en Ajá. Oxford, pero no tenía nada que hacer con la Universidad de Oxford. Mm. Y le han invitado a dar una conferencia sobre filosofía oriental y parece que fue con bastante suceso, bien acogida. Y después Iqbal decía al decano, no sé qué, de la Universidad de Montevideo, puedo representarles en Europa, hacer contactos en Europa, puede darme una carta para que dice que no sé qué. Y pues cuando volví a, a Inglaterra, se ha presentado como un profesor de filosofía oriental en la Universidad de Montevideo. Ah. Y eso, eso es buen ejemplo de los otros recursos para hacer un poco de dinero que ha empleado Iqbal durante toda su carrera. Bueno, ¿cómo describirle? Como mentira, engaño, bueno, algo por ese lado, tenemos que decirlo. ¿Vino De con la Idris ya en ese viaje? Sí, Idris era el Idris secretario de su venía padre. con su padre. No hizo nada, no sabemos qué hacía, viajaba con su padre, pero no tenía papel en este episodio. Que Iqbal, que el padre de Idris fue alguien que muy creador, podemos Ujú, decirlo, ¿no? ujú. Sí. Ah, y que se entiende Idris mucho mejor, mucho más fácilmente si se acuerda de su padre. Es decir, ellos, Idris decía que era descendiente del profeta Mohammed, la paz sea con él, que tenía lazos Sí, familiares con Abraham, con los reyes sasánidas, con el duque de Hamilton. Decía que había recibido conocimiento de la famosa cofradía de Sarmún, que había hablado Gurdjieff y que no se sabe si existe o bien, no. sí, Y sobre sí. todo contaba que se habían reunido en un momento en los años 50 los sabios, los principales sabios sufíes en Turquía y que habían elegido a un hombre, a un representante, para llevar el sufismo en Occidente y que ese era Idris Shah. No parece que es verdad. Porque, bueno, como dices, hablaba del Sarmún y sabemos que el Sarmún, bueno, conocemos el Sarmún de Gurdjieff y Ujú, es 99% claro que no existía ningún Sarmún. Y ujú, si lees Gurdjieff y como habla de la Sarmún y si conoces el sufismo, bueno, lo que describe Gurdjieff no es el sufismo ah, como lo conocemos. Lo que sabemos de verdad es que en su primer maestro, su primer profesor fue su padre. Y Iqbal ah, probablemente fue Naqshbandi y su padre también. Y eso en ese tiempo, en los años 1920, fue bastante normal que un indio como el padre de Iqbal sería un sufi, sería en una tariqa y que conocía algo del sufismo, del misticismo y todo eso. Pues primero conocí el sufismo de su padre, que no fue sheikh, pero fue un hombre instruido y, como digo, su libro sobre sufismo islámico es bastante bien. Después, algo totalmente distinto, y eso fue Gerald Gardner. ujú. Y
Gerald Gardner había sido administrador en Malaya y volvía a Inglaterra, porque fue inglés, volvía a Inglaterra donde encontraba a un grupo de brujas. Y porque Gardner se interesó en el ocultismo y todo, había leído de Ujú. todo, fue masón, no sé qué sé, y pues ayudaba a esas brujas de reconstruir ceremonias y qué sé yo. Ajá, ¿Ah? Pues Gardner esa materia fue bastante creativo, él también. ajá, Y de ajá, verdad fue el padre de lo que se podía llamar neobrujismo, no sé qué. Este fue el segundo maestro de Idris. Ah, y también había alguien de la tradición de Gurdjieff. Y no sé quién, ni dónde, ni cuándo, pero es muy claro que Idris conocía bien los enseñamientos de Gurdjieff, la tradición de ujú. Gurdjieff. Claro, claro. Es interesante porque los primeros libros que publica Idris Shah eran de ocultismo, no eran de Exacto. sufismo, digamos. Entonces, bueno, ahí se nota un poco esta influencia que tú dices. Lo que quiero preguntarte es cómo Idris Shah empieza a hacerse famoso, cómo empieza a hacerse reconocido. Conocía a Robert Graves. Y Ujú, Robert Graves fue un hombre literario muy conocido en su tiempo por su prosa, poesía, no sé qué, uno de los más conocidos en ujú. Inglaterra. Tu Y estudio de había, mitología también. Ujú, exacto, exacto. Un día, ah, Idris o Gardner llegan a Mallorca. Y Idris escribe a Graves y dice, bueno, aquí somos dos estudiosos de la magia, yo y el doctor Gardner. Y Gardner de verdad no fue doctor, no tenía grado ujú, académico ni ujú. nada. Bueno, eso es un poco como su padre, ¿no? Claro. Presentarse como algo que de verdad no lo es. Graves lo he invitado, han hablado sobre la magia, la brujería y el sufismo. Y Ujú, lo que interesía a Graves fue el sufismo. Y Idris escribe su primer libro sobre el sufismo, que sale con el título de Sufis, los sufíes, con una introducción escrito por Graves, publicado para la casa que publica Graves y con ayuda de Graves para la publicidad. Y ujú, fue el buen libro para el tiempo. Principios de la New Age, de la nueva edad, y había un mercado para un libro como eso. ujú. Pero también que fue publicado con la ayuda de uno de los literarios ingleses más famosos del tiempo, eso ayudaba mucho. Él ahí en Los Sufis, que es un libro muy bueno, es un libro importante, un libro de bastantes páginas, él ahí plantea también por primera vez esta idea de que el sufismo es anterior al Islam, ¿no? Que, no, que Sí. puede vivir independientemente del Islam. ¿De dónde él toma esta idea? ¿De dónde crees que viene toda esta idea que fue obviamente rechazada por todo el mundo islámico? Es una idea que se encuentra por primera vez en Londres en 1914-16 por la mano de de otro indio
y Inayat Khan. Inayat Khan ah, fue fue músico, pero también sufi, porque otra vez venía de una de esas familias viejas donde todo el mundo sabía algo de la mística, del sufismo y de la poesía. Inayat Khan conocía gente de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos y después en Inglaterra. Y él escribía sobre el sufismo como algo universal, anterior al Islam, etcétera, etcétera. Y eso fue su idea. Es irónico, pero había otro indio en Londres que escribía en este momento, que escribía, pero eso no es verdad. Y Ujú. eso fue Iqbal, Ajá. el padre de Idris. ¿No? Y esa idea de que podemos olvidar las religiones clásicos, la iglesia y todo, y lo que es importante es el espiritualismo Ujú. y el esoterismo y todo. Eso existía en Londres y en París, donde fue Nat Khan después. Y para esa gente, la idea que se puede interesarse en el sufismo sin hacerse musulmán Ujú. fue muy atractivo, porque Claro. esa gente no iba a convertirse al Islam. Claro. ¿Cómo es que Idris y sus enseñanzas, y acá podemos incorporar a la figura del hermano Omar Ali Shah, llegan a Latinoamérica? Todo empezó con un francés en Buenos Aires, un antropólogo que trabajaba con los tribus. Por eso fue en Buenos Aires y no sé cómo, pero tenía algo que ver con la Embajada de Francia. Y él fundó un grupo Gurdjieff porque fue francés, antropólogo, es precisamente gente como él que se interesaba en Gurdjieff. Y pues cuando Idris en Londres y en París ha empezado a trabajar con grupos Gurdjieff, Ujú. presentándose como alguien que conocía los enseñadores de Gurdjieff. Ujú. ¿Ah? Y es eso, de eso que viene la palabra tradición, que es tan importante para ellos. Ujú. Porque Gurdjieff se presentaba como alguien que había enseñado, ah, que, que Había aprendido. exacto, gracias. Mm. Ah, del salmón y no sé qué, y había pues una gran discusión, ¿quiénes fue esa gente con que Gurdjieff ha estudiado? Y Idris viene y dice, bueno, pues gente que conozco yo. Idris y dice, yo soy el representante de la gente de la tradición. Y hay algunos que son un poco escépticos y otros que dicen, bueno, parece que sí. Mm. Y pues es con eso cuando Idris ha, ha establecido contacto con la gente Gurdjieff de París, que también ha establecido contacto con la gente Gurdjieff de Buenos Aires, de Ujú. Lelong, de este francés. Bernard Lerón, Y, claro. exacto, exacto. Y así ah, empieza con Idris, pero su hermano necesita algo que hacer. Mm. Y Idris dice a la gente de París, bueno, les presento a mi hermano Omar, que puede ayudarles.
Pues así Omar se hace el maestro del grupo de París y, mucho más importante, el grupo de Buenos Aires, porque es el Ujú, grupo de Buenos Aires que crece. El grupo ujú, de Buenos Aires, que durante la dictadura militar se va a Brasil, porque parece que la dictadura militar de Brasil fue preferable, no sé, y se establecen en Brasil, y después en México, y después en España, y no sé dónde más. Y es con eso que viene lo que van a llamar la tradición. El origen de Omar Ali, el hermano de Idris, también es un poco confuso y engañoso, que él le decía que era militar en Afganistán, que era espía. ¿Qué es lo que él decía y qué es lo que se sabe de verdad de él? Él decía que había sido general en el ejército afgano. Pero si se mira a su edad, hubo tenido que hacerse general en la edad de 20 o algo así. Eso Mm, no, claro que no. Ah, lo que sabemos de verdad es que fue a Afganistán, y estuve un año en Kabul trabajando en el servicio inglés de la radio Kabul, ujú. que es un poco distinto de ser general, ¿no? Ujú. Pero sí que estuve en Afganistán. Ah, y todo eso de los contactos con Afganistán fue muy importante para Iqbal, para Idris, y decían siempre que fue una familia afgano. ¿Por qué en ese tema afgano fue más, más exótico que Mm, la India? Pero como Idris conocía el sufismo, sabía algo de la Tariqa Naqshbandiyya y pues ha podido hacer un síntesis de Gurdjieff y del sufismo. En en sus enseñanzas fue mayoritariamente Gurdjieff ujú, y en la práctica fue mayoría sufismo. Y ujú, pues es un síntesis muy individual, ah, muy creativa, casi única por lo que conozco. Y parece que funcionaba porque había un montón de gente, ¿no? Que se interesaba en la tradición y fue uno de los movimientos con más éxito en Sudamérica y tenía raíces europeos, ujú. pero fue de verdad un movimiento sudamericano. Entre los hermanos se dividían muy bien los roles, ¿no? Idris era el que escribía libros, ¿no? Y estaba un poco más instalado en Europa, y Omar venía a Sudamérica y cumplía una función de sheikh en la práctica, ¿no? Venía, no sé si una vez al año, supervisaba la construcción de tequias en Argentina, que fueron las primeras que se hicieron en el país, y no sé si en Sudamérica también. Pero sin embargo, esos roles en un momento entre hermanos se rompieron y se pelearon entre hermanos. Omar Ali con Idris. Quería que nos cuentes un poco esto. ¿Cuál fue la razón de la ruptura entre hermanos? Bueno, la razón fue Omar más que Idris. Porque fue en el tiempo que cuando Idris conocía bien a Graves y que esa relación fue muy importante para él. Y Idris ha presentado a Omar, a Graves, y Omar decía a Graves, vamos a hacer una traducción nueva del Rubaiyat de Omar Khayyam. Y no fue mala idea
porque el Es Rubaiyat un clásico de la espiritualidad es un este, oriental. clásico, exacto. Y Graves también había trabajado con poesía, traducciones y qué sé yo, del latín. El problema es que Omar fue un poco demasiado lejos con eso. Es decir, lo que podemos hacer es traducir, es pasar nuestra nueva traducción sobre un manuscrito original que tiene mi familia desde 1200 no sé cuándo. Y cuando han publicado la traducción, con el nombre de Graves. Ah, fue algo muy grande y todo el mundo ha comprado el libro y leyéndolo, los expertos de la poesía persa y todo eso decían, pero eso no es posible. Ah, y después alguien ha visto que había algo muy, ah, muy similar entre este nuevo manuscrito y una traducción que se había publicado en 1898. Había una gran disputa y Omar dice, pero claro, es de mi familia. Y Graves decía, tengo confianza en Omar. Y un profesor en Escocia dice, bueno, si tienes el manuscrito, podemos verlo, ¿no? Mm. Y Omar decía, no, 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 es Mm. demasiado especial. No sé. Ujú. Graves rompió relaciones con Omar y con Idris. Idris fue con Omar durante este escándalo, ¿no? Un poco. Ujú. Lo Ah, defendía al hermano, claro. Exacto, defendía a su hermano, pero después, cuando relaciones se rompieron entre él también Mm. y Graves, que fue su sponsor, ¿no? La persona que le había dado la entrada en la sociedad. Eso se terminó así entre los hermanos. Y Claro que a partir de viene. ahí, a partir de la ruptura entre hermanos, la tarica o lo que ellos encarnaban, ¿cómo siguió funcionando, digamos? Sí. La tradición seguía funcionando, se leía todavía los textos de Idris, ah, porque también cuando trabajaban juntos, ah, Idris se quedaba en su casa en Inglaterra escribiendo Mm. sus libros y había un círculo pequeño en Londres, pero muy pequeño, y Omar se fue a Sudamérica para trabajar con la traducción. Idris no iba a Sudamérica. Mm. Sus libros sí, Ujú. su voz grabado sí, pero él no. Y Ujú. pues la ruptura entre los hermanos no ha tenido gran consecuencias para la tradición. Mark, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas sientes que le debe el sufismo a los hermanos ya? Me parece que el bueno es que gente que han leído esos libros ah, han descubrido que había algo que se llamaba sufismo Ujú. y que se podía interesarse en sufismo. Y cuando se mira la historia del sufismo en Occidente, hay tantos que dicen que han comenzado que han leído este libro de Idris y después tal y tal y tal. Y pues el libro fue una introducción Ujú. al sufismo, al Ujú. verdadero sufismo. Ujú. El malo, bueno, el malo fue
tal vez que la tradición no fue muy tradicional. La tradición no fue muy auténtica. La tradición no fue el sufismo verdadero. Y pues precisamente como había gente para quienes los libros de Dries fueron un camino hacia un destino mejor, ah, había también gente para quienes la tradición fue una barrera sobre Ujú, este camino. Sí, los dos hermanos, por una moda, engañado a la gente, diciendo que fue general, pero eso no es lo más importante. Se ujú, podía decir también que Gurdjieff ha engañado a la ujú, gente. Ah, pero hay siempre mitos en, ujú, en, en todas las religiones, hay mitos. Y lo más importante con un mito es lo que se puede aprender del mito. Si verdaderamente Adam, no sé, ¿ah? Pero el mito es muy importante. Y para los historiadores de religión es muy importante que cuando se dice mito, queremos decir una cuenta importantísima. En la habla general, a veces se dice, oh, bueno, eso es un mito, ¿ah? ujú, Para decir, eso no es verdad. ujú. Pero en la historia de las religiones, decir mito no quiere decir que no es verdad. ¿Qué es lo que queda hoy del grupo de los Shah? Sé que uno de un hijo de Idris está viviendo en Sudamérica, algunos dicen que está en Chile. Porque lo que yo he entendido es el hijo de Omar, ¿no? Aref, La hoja de Omar, sí, perdón, sí, de sí, Omar, sí. que vive en Chile, ¿no? Ujú, Y que sí, parece que hay todavía, como dices, es todavía en grupo, pero es más pequeño. ujú, Y eso es normal, ¿no? Porque para Omar y Idris había dos cosas. Había una personalidad. claro. ah, y Idris tenía un cierto carisma. ah, pero también es la edad. Había un gusto para esas cosas Ujú, en los años, entre los años 60 y no sé cuándo. Pero hay otras corrientes del sufismo en Occidente también que fueron muy grandes en un tiempo y ahora son otros tiempos y los grupos no tienen jóvenes. Estuve hablando con otro grupo, gente de otro grupo, y el hombre con quien hablaba me decía, bueno, nuestra ah, edad medida ahora de nuestro grupo es más o menos 70 años. wow, Y eso es algo que es muy distinto con la Naqshbandiyya Haqqaniyya, ¿ah? claro, claro. Que cuando se va, hay gente vieja como yo, y hay chicos y chicas y gente Ujú, Pues esto es algo que puede reproducirse claro, en términos sociológicos, pero no todos claro. los grupos pueden hacer eso. Claro. Es cierto que, bueno, tú mencionas la Haqqanía, que Haq significa verdad, ¿no? Uno cuando estudia la vida de los maestros de la Naqshbandiyya y de otras tarikas válidas también, encuentra una verdad, ¿no? Acá encuentra un engaño y una mentira, ¿no? Y que ya se ha sido, como tú has dicho, ha sido expuesto y ha sido revelado el padre de Dibri Yad con todo este pasado poco claro. Ellos también, que se sabe a ciencia cierta que han engañado. Bueno, eso no es muy buena carta de presentación para las futuras generaciones, ¿no? Cuando sabes que los grandes referentes
han hecho eso. Una cosa que no mencionamos, Mark, es que el libro de los maestros de Gurdjieff, que si bien se le atribuye a Rafael Lefort, muchos señalan de que fue el propio Idris Shah el que escribió ese libro con historias apócrifas de sheikhs que supuestamente habían enseñado, sheikhs sufis que habían enseñado a Gurdjieff, ¿no? Y que también él Mm. lo usó como para atraer a toda la gente de Gurdjieff a su camino. También es que es algo que hay diferencia entre ahora y 1970, porque Ujú, sí, sí, en Buenos Aires de 1970 las medidas de comunicaciones fueron ujú, limitadas. ¿Ah? claro. Hoy en día se puede ir al internet y Ujú, encontrar todo, historias verdaderas, historias falsas, ujú, pero se puede encontrar todo. Y si se interesa en el sufismo, por ejemplo, en Buenos Aires, hoy en día hay un montón de canales de gente sobre YouTube y qué sé yo, y es bastante fácil informarse. ujú, claro. Ah, pero 1970 había posibilidades muy, muy, muy limitadas. En 1970, si vengo a Buenos Aires y digo, yo soy el representante de los maestros de Gorgia. ¿Qué puedes decir? ¿Ah? Ujú, Pero sí, hoy sí vengo y digo algo así. Hay gente que van a decirme que claro que no. ujú, claro, claro. Se sabe todo mucho más rápido. Así que Sí. bueno. Muy Ah, agradecido, Mar, por esta charla, muy agradecido por tu tiempo. Volvemos a decir a la de gente que nos nada, está viendo que pueden tener acceso al artículo que escribió Mar, que es muy, muy nutritivo, muy sólido, que se llama La tradición de Omar Ali Shah en América Latina. Lo vamos a poner el link para que lo bajen en la descripción de este video. Así que nuevamente gracias, Marc. Sigan a Mar porque tiene de una nada. estatura académica muy, muy interesante. Y gracias a Dios existe el libro de Sufismo en Occidente para entender cómo Mm, la Tarika llegó a este continente. Así que nuevamente gracias, Mark, un gran, gran abrazo para ti de nada y inshallah nos y veamos pronto en algún otro encuentro. Bismillah, Bismillah.